pasada estábamos hablando, o el domingo pasado, estábamos hablando acerca de el carácter, ¿sí? Y hablábamos acerca del carácter, que una vez que usted camina con el Señor o decide conocer al Señor Jesucristo, Dios, Él mismo, Espíritu Santo, comienza una tarea con usted y conmigo. Y esa tarea se llama formar su carácter. Repita conmigo: formarme el carácter. Repítalo más fuerte: formarme el carácter. Y esa tarea es convertirlo en otra persona totalmente diferente, pero con la misma esencia que usted tiene. Es decir, Dios no cambia su personalidad en cuanto a su manera de ser. Si usted es jovial, Dios no cambia eso. Dios no cambia su estilo, por decirlo así, pero sí, Dios sí trabaja en su carácter. Y eso es una lección de toda la vida. ¿Y por qué lo hace Dios? Bueno, Dios lo tiene como meta. Si usted quisiera preguntarse, y si usted quisiera ponerlo por un momento en dos palabras, en una frase, ¿qué es lo que quiere hacer Dios con usted? Quiero decirlo que Dios quiere formar a Cristo en su vida. ¿Sí? Si usted pudiera, y usted me pregunta, dígame en una frase, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Dios quiere formar a Cristo en su vida. Entonces, la palabra de Dios viene como una pequeña semilla en su corazón, cae cuando usted crece y se comienza a formar algo que se llama Cristo en usted. Y usted y yo lo sabemos, que Cristo y usted, o que Cristo y yo, no somos muy parecidos, somos muy diferentes. Cristo y yo somos tan diferentes que somos casi de la tierra al cielo, o del cielo a la tierra. Mi Cristo, el Señor Jesús, es tan diferente. Él es tan bueno y nosotros tan malos. Él es tan generoso y nosotros tan egoístas. Él es tan diferente a nosotros. Entonces, Dios lo que hace durante el tiempo en la vida cristiana es ir formando a Cristo en sus corazones. Eso es lo que está haciendo. Entonces, usted se va transformando de tal manera que pasando el tiempo, usted se terminará pareciendo más a Cristo. Eso es toda la obra que Dios está haciendo en usted. Y eso es difícil y a veces es doloroso. Dios lo va a llevar a tomar decisiones, Dios lo va a llevar a encrucijadas, Dios lo va a llevar a portarse o a cambiar una manera de pensar. Y todo eso lo va a hacer respetando algo que se llama su libre albedrío o su capacidad de decisión. Es decir, Dios nunca lo va a obligar, pero Dios sí lo va a llevar por un camino donde usted sea transformado. Y esa transformación es al final parecerse más a Cristo, ¿sí? Eso es todo lo que Dios va a hacer. Y eso es lo que se llama carácter. Carácter entonces es la capacidad o la espina dorsal de su personalidad. De acuerdo a lo que usted sea en su carácter, así es usted. Entonces es una persona de poco carácter, y cuando estoy hablando de poco carácter estoy diciendo no que nos enfada. Carácter no es enfadarse. No, eso no significa carácter. Carácter es la espina dorsal. Carácter es lo que lo sostiene. Carácter es la resistencia. Carácter es la esencia. Carácter es la fundición que usted tiene en su personalidad, ¿sí? Entonces todo el mundo, no solamente pastores, no solamente líderes, no solamente los que vienen por primera vez, todo el mundo que quiere caminar con Cristo se termina pareciendo a Cristo. Eso es una obra que Dios va a hacer. Dios lo va a terminar a usted pareciéndose a Él. Pero para eso va a llevar muchas veces dolor, sacrificio y una cantidad de cosas. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de 4 razones de por qué nosotros necesitábamos aprender o tener el carácter de Cristo. Y las voy a repetir rápidamente para que usted las escriba. Necesitamos tener el carácter de Cristo para tomar buenas decisiones. Mire, una de las cosas que ha pasado con usted y conmigo a través de no caminar con Dios es que hemos tomado malas decisiones. Hemos terminado mal casados, hemos terminado en bancarrota, hemos terminado sin paz, nos hemos metido en peleas, nos hemos metido en discusiones, hemos terminado con las personas que no son, hemos tomado decisiones que no éramos, hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer, teníamos que disciplinar a nuestros hijos, no lo hicimos. De tal manera que todos llegamos a Cristo como enfermos, y no como, pero enfermos.
Todos llegamos a Cristo como si nos faltara algo, como un brazo roto, una pierna rota, porque debido a nuestras malas decisiones. Entonces, Dios lo que hace es formar su carácter para que usted aprenda a tomar decisiones. Y es aquí en la iglesia y en el camino con Dios donde una persona aprende a tomar las decisiones que son correctas de acuerdo a Dios. Sí, y esas decisiones luego tienen un efecto tan grande que muchos de nosotros decimos, uy, si yo hubiera conocido al Señor antes de haberme divorciado. Mis padres se divorciaron a los 2 años y yo pensaba en estos días, ¿cómo hubiera sido si mi papá y mi mamá hubieran conocido a Cristo hubieran nacido en una familia cristiana? ¡Wow! Bueno, todavía tendría yo papá y mamá juntos, ¿sí? Pero no se dio y gloria a Dios que Él lo pudo hacer. Pero todos decimos y llegamos a la conclusión, si usted camina seriamente con el Señor, usted pronto llegará a la conclusión, ¿cómo no conocí a Cristo antes? ¿Sí? Me hubiera encantado a mí recorrer el camino, yo haber nacido en una familia cristiana, wow, sería tremendo. No hubiera tenido que pasar por todos los baches que he pasado, porque no tenía carácter. Muy bien, segunda razón por la cual necesitamos formar el carácter es porque el carácter de Cristo nos ayuda a enfrentar el pecado. El pecado es una de las cosas más difíciles que nosotros enfrentamos. El pecado es sus ganas de hacer el mal. Aparte de la decisión, usted tiene que luchar con el pecado. Ahora, cuando usted viene a Cristo, el pecado ya no tiene poder. Sin embargo, seguimos cayendo en el pecado no por el poder, sino por nuestra falta de carácter. ¿Alguna vez has visto a alguna persona quizás en una iglesia y uno dice, uy, ¿cómo puede fallar en eso? Y no fue porque Dios no estuviera con ella, sino porque le faltó carácter. Y muchas veces las personas, inclusive afuera, que no han estado en una iglesia, luego dicen, uy, en esa iglesia ¿cómo hacen esto? Este hombre no va tanto a la iglesia, ¿cómo es posible que se comporte de esta manera? Y es una falta de carácter, es una falla en el carácter. Sin embargo, la iglesia, y esto es un entre comillas, la iglesia no es un lugar de gente perfecta, la iglesia es un lugar de gente enferma. Somos un lugar donde hemos venido enfermos y nos necesitamos sanar. La diferencia más grande que tenemos con la gente de afuera es que nosotros estamos intentando ser sanos. Entonces la gente espera mucho de perfección de las iglesias. Pero Dios quiere darnos esa perfección a través de su carácter. Él lo va a hacer. Entonces el carácter va a perder o va a quitarle no el poder al pecado, pero su carácter va a poderlo levantar en lugares donde usted no ha podido llegar. Entonces hay gente que pasando en el ministerio o sirviendo a Dios, iban 2 años, 3 años muy bien, iban así para arriba como un cohete y de repente dejaron los caminos de Dios. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Será que Dios era malo? ¿Será que Dios era una mentira? No, la Biblia nos dice que les faltó carácter y lo mencionábamos la semana pasada. No tenían raíz, no tenían una raíz fuerte y por eso no echaron lazos. Entonces, esta iglesia es una iglesia que forma el carácter del creyente y lo forma de manera integral. Nosotros enseñamos en los cursos de formación y animo a los que están haciendo los cursos de formación, los que se tienen que levantar a que tienen que estar aquí a las 10 o a las 8 de la mañana. Y estamos formando muchas áreas de la iglesia, de la vida de la persona. Primero, cómo conocer a Dios en Conéctate. Segundo, hacemos una radiografía de todo lo que es la persona en sus diferentes áreas a través de 3 meses de trabajo intenso. Y luego trabajamos en finanzas, le ayudamos a la gente a tener y a que puedan hacer un presupuesto, cómo expresar su fe. Bueno, muchas cosas. Todo intentando formar el carácter de Cristo en ustedes, en nosotros o en la iglesia. Esa es la misión de la iglesia, ¿sí? Formar el carácter de Cristo en nosotros. La tercera razón es que necesitamos el carácter de Cristo para hacerle frente a Satanás. Mire, hay un proverbio callejero que dice: Satanás más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque él conoce y él puede observar la debilidad de la persona. Y es increíble las veces que Dios actúa en una persona y cuando ha fortalecido su carácter, parece que Satanás ya ni le muerde. Es un ladrón, es un perrito ladrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabe y él conoce sus debilidades de carácter solamente con verlo. Les decíamos la semana pasada, utilizamos el ejemplo de una persona que quizás era mujeriego y él sabe la mirada que da el mujeriego y sabe para dónde va su mente. Va como para mirar hacia atrás y él lo puede saber. Y hay personas que tienen asignadas espíritus a sus familias que caen en la misma situación.
por eso él llega y pone una bebida. Si tienen un problema de bebida, por eso llega y ponen un problema de drogas. Por eso se conocen dos personas que tienen el mismo problema. Digo, qué raro, yo terminé con una persona con el mismo problema. Entonces, cuando fortalecemos el carácter, Dios nos ayuda a combatir al enemigo, ¿sí? Cuando usted fortalece su carácter. Pero quien lo hace caer, quien le abre la puerta o quien le abre el roto en la pared de esa fortaleza, es la falta de carácter. Entonces Satanás se mete y aprovecha su falta de carácter. Entonces Dios tiene que reforzar su carácter. Muchos cayeron por faldas, por dinero, por muchas cosas debido a su falta de carácter. No era que Dios no tuviera poder, no, a Dios no se le ha quitado y no se le ha acabado el poder. Dios siempre sigue con el mismo poder, pero en su falta de carácter nosotros dejamos de caminar con Dios y nos debilitamos y le abrimos un hueco ¿a qué? A toda la familia. Satanás mete un gol y está encantado trabajando en muchas familias porque entre más divida familias, iglesias, más caen. Muy bien, entonces lo mismo es con la iglesia. La iglesia es tan fuerte como son los miembros y el carácter de sus miembros. La iglesia es tan fuerte como es el carácter de los miembros de su iglesia. Entonces es muy importante entender este concepto para que podamos entender por qué Dios nos está formando el carácter. Y el cuarto concepto o razón por la cual Dios quiere formarnos el carácter es porque estamos en un mundo que no es un mundo que esté con Dios. A partir de que usted comienza a caminar con Dios, el mundo entero lo rechaza. Lo leíamos la semana pasada cuando Jesús ora por sus discípulos. Dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mundo. Ahora, ¿por qué hace esa oración? Porque sabe que cuando usted comienza a caminar con Dios, a usted el mundo entero es como si usted fuera contra la corriente, ¿sí? Entonces nosotros en este momento, a partir de que usted camina con Dios, usted es la mosca en la mitad del vaso de leche. ¿Por qué? Porque usted ahora es diferente. Antes usted salía y parrandeaba con sus amigos, antes usted hablaba y veía pornografía, antes usted salía y tenía chistes malos, pero ahora que usted conoce a Dios, a usted se le van esas ganas de hacer todo eso. ¿Por qué? ¿Porque Dios es aburrido? No, porque Dios es santo y lo limpia de sus bobadas y de mis bobadas. Entonces Dios comienza a actuar, pero usted se convierte en el mosco en leche de su familia. Ay, pero ¿cómo así? Si antes bebíamos a las 3 de la mañana, toma tío Trico. Mijo, no puedo porque tengo que ir mañana a la iglesia. Y entonces el caballero se levanta y dice, pues prácticamente nos volvemos enemigos de un mundo que está en contra de Dios, ¿vale? Porque este mundo promociona lo que es en contra de Dios. Tantas cosas y tantas necesidades que tiene el mundo entero. Por eso necesitamos aprender a manejar o a fortalecer el carácter. Y por último, el carácter es la solución a muchísimos, si no si son todos los problemas. La solución es Dios, pero cuando usted tiene carácter, usted puede solucionar su matrimonio. Usted tiene un problema de drogas, lo puede solucionar Dios, pero necesita trabajar en su carácter. El problema es con las faldas, Dios puede solucionarlo. El problema es con las finanzas, carácter. Todo tiene como base el carácter. Por eso le voy a mencionar en los siguientes minutos 10 decisiones que usted tiene que tomar para tener un carácter fortalecido. Anótelas porque vamos a comenzar ya. Y la primera decisión que usted tiene que tomar la encontramos en Mateo 6:33. Todas estas decisiones son tomadas por el Señor Jesucristo y son maneras de pensar, y en Él vemos, Él pensaba así, Él se comportaba así, por consiguiente ese es su carácter. Y Él le va a ayudar a usted a tomar esas decisiones. En los siguientes minutos le invito a que usted vea cuáles son esas decisiones que usted tiene que tomar. Y que usted vaya haciendo tic y vaya diciendo, yo tomo esta y eso es lo que me pasa a mí. La primera decisión y la más importante la encontramos en Mateo 6:33. Aquella persona que quiere tener el carácter de Cristo, entonces debe decidir buscar a Dios antes que a otras cosas. Lo primero, si usted está queriendo caminar con Él, quiero que sepa que usted va a tener que tomar decisiones de buscarle a Él primero. Si no, no funciona. Dios no puede caminar si usted no quiere caminar con Él. Dios no va a caminar con usted hacia el pecado. Dios solamente puede caminar hacia la santidad con usted. Dios no quiere caminar con usted si usted no se compromete por Él. Por eso Él dice aquí, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás.
por encima de todo lo demás. Muchos de ustedes o muchas personas están frustradas diciendo, Señor, ¿por qué mi vida cristiana no está funcionando? Bueno, es porque usted no está trabajando en su carácter, y su carácter tiene que funcionar primero el reino de Dios primero. No va a funcionar la vida cristiana, no van a llegar las bendiciones, no va a pasar lo que tiene que pasar si usted primero no trabaja y si usted primero no pone a Dios primero. ¿Estamos? Tal vez usted está intentando en la iglesia, viviendo la vida cristiana, y tiene a Dios de segundo. Quiero decirle que no va a funcionar. Porque Él dijo, el carácter debe de formarse o debe hacerse cuando yo estoy primero. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no es segundo lugar. Dios no trabaja como el amante. El amante es segundo lugar, Dios no es segundo lugar. Dios trabaja, y el primero de los 10 mandamientos dice, no tendrás otros dioses. Es decir, aquel que quiera caminar con Dios tiene que decidir en algún punto, o Dios o mi pecado. Y lo decía aquel hombre, aquel profeta de antaño, decía que le dijo a sus amigos cuando conoció a Cristo, le dijo, amigos míos, lo siento, ya no me puedo emborrachar con ustedes, ya no me puedo ir con ustedes al infierno. Ahora tengo un nuevo amigo, se llama Jesús. Tengo que cambiar de dirección, lo siento, no puedo estar más con ustedes. Y eso es lo que le pasa a aquel que es creyente. Aquel que tiene que ver, tiene que comenzar a tomar decisiones acerca de cómo poner a Dios de primero. Usted va a tener que levantarse en la mañana, usted va a tener que tomar decisiones de venir a la iglesia y dejar el descanso en la mañana. Usted va a tener que tomar decisiones de ir a su célula, usted va a tener que tomar decisiones que le van a invitar a decir, ponme primero, ponme primero, ponme primero. Y todo lo que Dios está haciendo con eso es arreglando su capacidad de decidir. Y esta va a ser la base de aquí para toda la vida hasta que usted se encuentre con Dios. Siempre va a trabajar Dios en el mismo concepto. Quiero que me pongas primero, siempre primero. Dios no va a encontrar un lugar. Tiene que ponerle tan primero que es primero que su familia. Tiene que tenerle tan primero que es primero que su trabajo. Tiene que tenerle tan primero que es primero que su tiempo. Es la manera como Él funciona. Entonces dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Y en Mateo 10:37 nos dice estas palabras, el mismo Señor Jesús. Dice, amigos míos, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Están conmigo arriba o no? No más adelante ni más atrás, por favor. El que está conmigo, digo, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que el Señor dice, ni la familia. Y usted dirá, Señor, ¿cómo que mi esposa? ¿Cómo que mi hija que tiene 8 años? Es que quiero decirle una cosa, que cuando otra persona trabaja o cuando otro ser o cuando otra cosa está primero en el lugar que a Dios le corresponde, nada funciona. Nada va a funcionar. Es como una familia. Cuando el padre de familia no toma el rol principal, nada funciona. Tarde o temprano se va a caer eso. Es lo mismo con Dios. No va a funcionar si usted no le pone de primero. Entonces, ¿cómo es ponerle a Dios de primero? Bueno, primero usted tendrá que pensar, Señor, tengo que decidir, ¿cómo te pongo de primero? ¿Me quedo en la cama o me levanto a orar? ¿Voy a la iglesia o me quedo? ¿Busco tu palabra o veo televisión? Y el Señor lo va a poner en esta situación constantemente. Ahora, ¿qué va a sacar el Señor con esa situación en su vida? Fortalecer su libre albedrío, su capacidad de decisión. Usted se va a volver flexible en lo que piensa y en lo que hace. De tal manera que va a llegar un punto de su vida cuando Dios haga, y usted, sí Señor. Recuerdo que los primeros meses del ejército, siempre lo fue, y yo estuve en la escuela militar, y los primeros meses del ejército eran solamente haciéndolo agachar, limpiando, hacía uno aseo, y uno decía, qué raro que todo era una orden para acá, para allá. Y lo que quería hacer era que nosotros aprendiéramos a ser flexibles en todo lo que hacíamos. Y es lo mismo que Dios quiere hacer. Entonces, de aquí en adelante, si usted quiere caminar con Dios y quiere tener el carácter de Cristo, siempre va a encontrarse en la situación de poner a Dios de primero o no. Ahora, nunca Dios lo va a obligar, pero siempre va a tener la alternativa.
¿Quieres poner a Dios o no quieres poner a Dios de primero? Amén. Más fuerte, amén. Muy bien, segunda decisión para formar el carácter de Cristo que vemos en la Biblia y que vimos en el Señor Jesucristo, la encontramos en Mateo 26:39, y es la decisión de negarse a sí mismo o de negarme a mí mismo. Mire, cuando usted comienza a caminar con Dios, de las primeras cosas que Dios le dice es: comience a negarse a usted mismo. Primero, usted tiene que darle lugar a Dios, ya lo dijimos. Y usted comienza, o el reino de Dios primero. Pero la segunda cosa que Dios comienza a hacer en usted es que usted comience a negarse. Y entonces usted comienza a pensar en las otras personas primero que en usted. Cuando Dios comienza a trabajar en la vida del creyente, siempre está pensando en cómo ponerle a Dios primero. Entonces, si usted quiere caminar verdaderamente con Dios, Dios le espera que usted diga: no primero yo, primero tú, Señor. Dios le molestan los egoístas. Los egoístas son aquellos que siempre son primeros ellos. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Por eso una persona que camina con Cristo, y para que Él forme su carácter verdaderamente, usted tendrá que negarse a sí mismo. Se tendrá que negar para hacer y tomar varias decisiones. Todo nos da placer, pero el Señor dice: comience a negarse a sí mismo. Y lo vemos en Mateo 26:39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, y este es el Señor Jesús, y diciendo: Padre mío, si es posible, note la palabra del Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una de las características del Señor Jesucristo es que siempre se negó. Entonces, quiero pedirle que haga un examen rápido. ¿Cómo está su capacidad de negarse a sí mismo? Si usted todavía no se niega y sigue pensando en usted en primer lugar, quiero que sepa que el carácter de Cristo no está siendo formado todavía. Necesita formar el carácter de Cristo en usted, porque Cristo se negaba a sí mismo. Cristo dijo: si te golpean, pon la otra cachete. Cristo no era no, yo mismo. No, antes se quedó callado cuando fue al matadero. Entonces, el carácter de la persona que camina con Cristo es una persona que se niega a sí mismo. Es una persona que está dispuesto a sacrificarse. Es una persona que está dispuesto a decirle a Dios: Dios, tú primero. Dios, si en este caminar, Dios lo va a llevar a decidir en todas, en multitud, en múltiples circunstancias. No se ponga usted primero, póngase al otro. Y es la manera como Dios bendice. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros no tenemos ese conflicto, ese trauma arreglado. Y entonces cuando comenzamos a caminar con Dios, Dios pone una situación y creemos que Dios nos está diciendo: ponte tú de primero. Y Dios lo que está haciendo es probar nuestro corazón. ¿Para qué? Para poderlo bendecir. Pero a no ser que usted tome la decisión de negarse a sí mismo, Dios no va a poder hacer la siguiente parte de su promesa. ¿Por qué? Porque está dependiente en eso. Por eso Juan lo sabía muy bien, el Bautista, y dijo: es necesario. Ahora, ¿qué dice la palabra es necesario? Dice la palabra necesario, quiere decir es una orden, o es un mandato, o es una obligación que yo mengüe para que Cristo viva. ¿Estamos? Si usted no decide menguar y negarse a sí mismo, Cristo no puede crecer en usted. ¿Estamos? Si usted no decide menguar y echar para usted su personalidad, su problema de ego con Dios, Dios no puede trabajar con usted. Y no lo va a hacer solamente con Él, sino que va a encontrar personas. Entonces, en este caminar que Dios está haciendo con usted, con Cristo, Dios le va a pedir: deje que esta persona lo haga. Señor, me niego a mí mismo. ¡Oh! Y qué dolor negarse a uno mismo. Deja que otro tome tu puesto. ¡Oh, Señor! Señor, quería comprarme con esto, y el Señor te pide: haz esto. Y no, Señor, yo no, es que no quiero, ese es mi dinero. Y el Señor dice: si quieres caminar conmigo, tienes que aprender a dar. Pedro le preguntó: ¿cuántas veces tengo que dar? ¿Cuántas veces tengo que negarme a mí mismo? Y dijo: négate 70 veces 7. Entonces, ¿cómo está usted negándose a usted mismo? ¿Es una cualidad que en este momento está pasando en su vida? ¿Es algo que usted realmente está trabajando y está haciendo en su vida? Entonces, si lo está haciendo, Cristo está formando su carácter. Si no, usted todavía sigue inmaduro. ¿Sí? Note una cosa, que una de las características que es madurez en el cuerpo de Cristo o según Dios, es que usted llegue al carácter de Cristo. Si usted no tiene el carácter de Cristo, usted es inmaduro.
Por consiguiente, tenemos muchos cristianos inmaduros, todavía pelean por el primer lugar. Y él dijo, no pelees por el primer lugar. El primer lugar lo doy yo en el momento indicado. Amén. Dígalo más alto, amén. Muy bien, Mateo entonces 16:24 nos dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, escucha lo que dice, si usted quiere tener mi carácter. Respuesta clara y pura de parte del Señor. Si usted quiere ser mi discípulo, si usted quiere tener mi carácter, si usted quiere caminar conmigo, si usted quiere tener mi testimonio, si usted quiere tener mi bendición, dice el Señor, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Repita conmigo, mi propia voluntad. Dice el Señor, tiene que estar dispuesto a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Por eso una persona que caminando con Cristo va negándose a sí mismo, forma su carácter. Después de negarse a sí mismo, quiero que sepa que más adelante Dios le va a pedir otras cosas mayores. Y Dios le va a dar otras responsabilidades mayores. Yo no puedo a mi hija que tiene 8 años y es egoísta soltarle una responsabilidad que tiene que dar a los demás. Solamente se la puedo soltar cuando ella tenga la madurez posible. Por eso muchas personas Dios no les ha soltado un ministerio porque no fueron capaces de negarse a sí mismo. Y formar el carácter requiere levantarse, negarse a sí mismo. No quiero, requiere hacer lo que a nadie le gusta. A todos nos gustan los puestos, los mejores puestos de las compañías. A todos nos gustaría ser el mejor médico. A todos les gusta, pero a nadie le gusta negarse a sí mismo. Les encanta ver y criticar al pastor. Porque, el pastor en un carro, el pastor. Pero se nos olvida el trayecto que el pastor tuvo desde el carro desde que empezó hasta que llegó. A todos les encanta decir, ese hombre cómo se llenó de dinero. Pero no les gusta saber qué fue lo que pasó en el trayecto. Hubo mucha negación. A todos nos encantarían hijos tremendos, pero no sabemos que hubo una negación o no logramos ver la negación que hubo desde eso hasta formar lo que estés formando. Por eso Dios va a meterse con tu negación. Dios te va a hacer que te niegues a ti mismo si quieres formar el carácter. Y muchas personas van a tirarse van a tirar la toalla porque se sentirán ofendidos en el momento en que Dios los confronte. Ahora, ¿por qué lo hace Dios? Les voy a decir la respuesta. Porque Él se negó a sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús todo el tiempo? Negarse a sí mismo. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el cielo, estaba tan chévere, estaba en un lugar. ¿Y qué hizo? Bajó a un lugar de inmundicia donde como nosotros vivió en nuestro pecado, se ensució. Para usted y para mí eso no es un cambio, pero para el Dios del cielo, bajar a nuestro lugar y a nuestro nivel, esto es una completa ofensa. Sin embargo, Él se negó y dijo, muy bien, voy a bajar a librarlos del pecado, me niego a mí mismo, bajo y pongo en prioridad a los demás. Amén. Muy bien, tercera decisión que usted tiene que tomar si usted quiere verdaderamente tener el carácter de Cristo. La encontramos en Juan 4:34 y es la decisión de obedecer. Mire, todo y el carácter denominador de todos los hombres de Dios no fue que estuvieran en la iglesia y que todos hubieran comenzado en la misma doctrina. El carácter de los hombres de Dios, el común denominador a través de toda la historia de la Biblia, a través de todas las edades y lo que no está en la Biblia, de los hombres que fueron exitosos en Dios, tienen un común denominador y es la obediencia. La obediencia es exactamente a la fe. Mire, yo no creo en la fe ciega. Yo creo que cada fe tiene que venir, o cada paso de fe tiene que venir de una decisión que Dios le dice a uno. Ahora, ¿cómo se la dice a uno? Por medio de una autoridad, por medio de la palabra de Dios, por medio de algo. O sea, es que Dios le va a hablar a usted y usted siempre tendrá la capacidad de decidir si quiere obedecer o no. Hoy a los de Conéctate les dijeron, esta es la tarea. Y entonces tendrán la capacidad de decir, quiero o no quiero hacerla, quiero obedecer o no quiero obedecer. El joven, el padre le dirá al joven, debes de hacer esto, y él tendrá la capacidad, quiero obedecer o no quiero obedecer. Dios siempre va a respetar esa área en su vida. Ahora, para Él, ese es su carácter. Dice la Biblia que lo único que Dios bajó, o de las cosas que Dios vino a hacer a este mundo, fue a hacer probada su obediencia. Imagínense,
La obediencia de Dios. Ahora le hago una pregunta: ¿cómo está su obediencia? Y yo le voy a decir cómo está la obediencia de Jesucristo. Escuchen lo que dice. Jesús les dijo, mire la obediencia: mi comida es obedecer, es que haga la voluntad de mi Padre. Por eso una persona que quiere ser como Cristo tiene que querer obedecer. Y de aquí en adelante, aquellos de ustedes que quieran verdaderamente trabajar su carácter, va a ser en la obediencia. Usted tendrá que obedecer a sus padres, tendrá que obedecer a sus autoridades, tendrá que obedecer lo que Dios le diga en la mañana, tendrá que obedecer a las reglas de donde esté. Dios bendice a aquella persona que es obediente, y esa será la lección toda la vida. Toda la vida Dios le va a decir que obedezca. Toda la vida lo va a entrenar en eso. El entrenamiento es continuo, 1, 2, 3, continuo, diariamente, es la obediencia. Dice la Biblia: sujétense a sus esposos, es obediencia. Padres, sujétense a los hijos, sujétense a sus padres, es obediencia. Todo es obediencia. El buen carácter se forma en la obediencia. Y quiero decirles una cosa: si quieren formar buenos hijos, enséñeles a obedecer. Enséñeles a obedecer. Eso es lo que Dios hace con uno. Entonces, Él lo pone desde este punto de vista: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Le preguntaron: Señor, ¿tienes hambre? Y Él respondió: hambre, mi hambre es obedecer. Lo puso de tal manera que ¿qué es la comida para el ser humano? Es la parte más esencial. Él dijo que para Él la comida es tan esencial, la obediencia es tan esencial como la comida, como el aire que respiro. Por eso en el carácter de Cristo es la obediencia. Y por eso ahora en este caminar, cuando usted decida decirle a Dios: camina conmigo, Dios le va a disciplinar. ¿Por qué le va a disciplinar? Dice: porque Él disciplina al que ama. Entonces entra el proceso de las disciplinas. Y las disciplinas ya no es una vara, las disciplinas son cosas, las disciplinas son cosas que nos van llegando y que no esperábamos. Son momentos de angustia y uno dice: Señor, ¿cómo me metí aquí? Fue que no obedeciste. No se aterre, no tire la toalla, porque lo que Dios está haciendo es formar su carácter. Está enseñando para que la próxima vez que pase, no pase más, porque Él es obediente. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hace el resto de muchas de las personas? Cuando Dios los disciplina, lo dejan. Digo: uy, si supiera que lo iba a bendecir más adelante. Ay, pero tú me vas a disciplinar, decía Caín. Me voy a esconder de tu presencia. Tonto Caín. Si hubiera sabido que Dios lo iba a llevar por lugares de bendición y que él iba a ser la descendencia de Adán y que iba a formar su familia y le iba a llegar tan lejos, ¿qué le pasó? No trabajó su carácter. Entonces, Dios lo va a hacer. O usted tiene la opción de esconderse. No se preocupe, Dios no lo va a obligar. Cuarta característica o cuarta decisión que usted tiene que tomar si quiere tener el carácter de Cristo es la decisión de las más duras, la decisión de esperar. Repita conmigo: esperar. Repita más fuerte: esperar. Esta la encontramos en Juan 11, versículo 6. Miren, quiero decirles que en la decisión de esperar forma todo el carácter de todos los cristianos. Es el toque final de cada creyente. Cada prueba, cada situación tiene que ver con la espera. Cada situación que usted y yo vivimos con Dios, Dios le va a meter un poquito de espera. Siempre nos va a hacer esperar. Ahora, ¿por qué Dios siempre nos hace esperar? No nos responde lo que nos prometió ya. Nos dice: necesito que esperes, porque a través de esa espera Él va a formar su carácter. Usted va verdaderamente a creerle a Dios cuando pasa eso. Por eso es que usted dice: ay, Señor, ¿cuándo me vas a dar ese esposo que me prometiste? Y la gente corre y la embarra y se mete con otro. Pero por favor, dice el Señor, aprende a confiar en mí, porque espera es igual a confianza. Si usted corre, es igual a desconfianza. Y nota una cosa, que la inmadurez es falta de espera. Cuando usted le dice a un niño de 8 años, le dice: te voy a llevar el próximo fin de semana a McDonald's, usted no se aguanta a ese niño toda la semana diciéndole: papá, ya, papá, hoy, papá, mañana, papá, papá, papá. Es mejor que no le hubiera dicho nada, porque su inmadurez no es capaz de entender la espera.
Pero lo mismo son los hijos de Dios que son inmaduros. No son capaces de esperar los tiempos de Dios. Por consiguiente, toman malas decisiones. Amén. Entonces, la decisión de esperar es muy importante. Vamos a Lucas para entenderlo, 11, versículo 5 y 6. Escucha lo que dice. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Escuche esto. Dios los amaba. Y este versículo y estas palabras están tan claras para que no se les olvide a ellos que Él los amaba. Él los amaba. Y dice en el versículo 6 que cuando yo, pues, el Señor Jesucristo, mire el carácter de Dios, no se dejó mover porque se emocionó. Ay, está llorando Lázaro. Ay, Lázaro se está muriendo. No, esto es aterrador y es muy duro. Dice, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El Señor se enteró que Lázaro estaba enfermo y Lázaro murió. Y ahí todo, el Señor dijo, no voy, sino hasta que pasen 2 días. ¿Cómo hizo el Señor, usted diría, esperar a esa pobre familia que pasaran esas cosas? Enfermo Lázaro y hasta se murió. Usted se imagina un hermano, un hijo, y usted dice, Señor, ¿cómo no has venido antes si tú hubieras podido venir antes? Y ese es el reclamo de los inmaduros en la fe. ¿Por qué no has venido antes, Señor, si es que yo te he dado todo en mi vida? Y el Señor dice, para que se manifieste la gloria de Dios. A veces usted y yo no entendemos que lo que Dios está haciendo es trabajar en los tiempos. Entonces, después de que usted espera a que Dios haga su trabajo, su fortaleza, su carácter se fortalece. Al final del tiempo, Dios le quiere enseñar una lección. Quiero que me aprendas a esperar. Y si yo digo es mañana, es mañana. Y si yo digo es dentro de un año, es dentro de un año. Ahora, quiero decirle una cosa. Dios nunca ha fallado una promesa. Nunca ha fallado una promesa. Si hay una promesa que no se cumple, ¿sabe quién es la culpa? Suya y mía. Si Dios dice, te voy a bendecir, te voy a restaurar, voy a trabajar contigo, voy a sacarte, nunca Dios ha fallado esa promesa. ¿Cuándo falla la promesa? Es cuando yo le fallo a Dios, porque no lo espero. ¿Sabe? Reinos enteros se perdieron por no esperar. Y Dios considera el esperar casi peor que el matar. Escuche lo que pasó. Cuando cogió a David y lo llamó y le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. Lo llamó y le dijo, venga para acá, joven. Y David salió, Señor, este es mi día. Salió corriendo, tal la cosa, sacó el profeta, sacó el cuerno con el aceite. Aquí está el ungido de Jehová. ¡Pum! Cayó la unción y dijo, oh, vas a ser el rey de Israel. David dijo, Señor. Mentira, no creo. David dijo, Señor, lo que tú digas. ¿Y sabe qué hizo Dios con él? Vete pues, hijo, a cuidar más ovejas. Y me imagino que David diría, no creo que David lo hubiera dicho, pero yo le diría, pero Señor, si me mandas, hijo, pero no era ya. Dijo, no, te vas a esperar. ¿Sabe cuándo vino a ser rey de Israel? 35 años después. Primero tuvo que ser pastor de ovejas. Luego Dios lo pasó en el siguiente proceso. Porque donde llegue a poner un inmaduro como ese en una labor como Israel, en la cabeza de Israel se tira todo el reino. Usted se imagina un chiquillo como era David, allá en ese momento mandando al rey de Israel. Bueno, hará bobadas y se acaba el reino. Entonces, ¿qué hizo Dios? Muy sabiamente le dijo, esta es mi promesa, quiero que me aprendas a esperar. Lo llevó donde Saúl, aprendió. Saúl lo prueba otra vez, lo prueba, luego lo saca, luego lo lleva a ser rey de Hebrón. Bueno, muy bien. Luego lo llevó un ratito, luego lo llevó al siguiente punto, a ser rey de Judá, y luego lo llevó a ser de Israel, 35 añitos después, o 30 años después. Al fin y al cabo la promesa se cumplió, 40 años el hombre estaba listo. ¿Por qué lo hizo esperar tanto? Porque necesitaba madurar. La espera nos madura. Ahora quiero que sepa qué le pasó a Saúl. David hizo una cantidad de cosas, pero Saúl, Dios le dijo, quiero que esperes 7 días, solo 7 días. Y yo me imagino, dijo, y voy a traer mi rey, y no me vayas a hacer ningún sacrificio. Y él, como era inmaduro, no supo esperar.
Llegó el primer día, Dios no viene. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Como los niños en los carros. Cuarto, quinto, sexto. Al quinto, al sexto día dijo Saúl, esto lo tengo que hacer yo porque Dios nunca está conmigo. ¿Qué hizo? Sacrificio. Segundos después, así es Dios, aparece el profeta y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? No seas tonto. Si hubieras hecho lo que Dios te había dicho, Dios te había dado y te hubiera confirmado por rey de Israel. Si hubieras esperado, yo te hubiera dado la persona que quisieras. Si hubieras esperado, yo te hubiera mantenido tu matrimonio. Si hubieras esperado más en oración, yo no te hubieras caído en esa área. Si hubieras hecho, yo te hubiera confirmado en el reino. ¿Qué le pasó? No esperó. La espera es una de las cosas que Dios le pone, es uno de los sazones que Dios le pone a todas las pruebas. Ahora le hago la pregunta, ¿está usted esperando o está desesperado? Ay, los errores que he cometido yo por correr. Y me doy cuenta cuando los cometo y corro, y después de que me pasa el error y el Señor me dice, ¿viste? ¿Por qué no esperaste hasta que yo te bendijera? Y me encuentro que ya están las patas bien metidas. Dios es bueno, nos quiere formar el carácter. A medida que usted va caminando con el Señor, usted va siendo más capaz de esperar. Qué aburrido, ¿sí o no? Esa es madurez. La madurez es capaz de esperar. ¿Por qué no llega esto en mi vida? Tranquilo, hijo, ya vendrá. No tomes decisiones por ti mismo, porque eso es falta de carácter. Cuarta decisión que tienes que tomar. ¿Se puede imaginar cuando llegó el reclamo de esta mujer? Dijo que estaba enfermo y se quedó 2 días más. Eso el Señor lo hace a propósito. El Señor no se mueve por sentimientos. El Señor se mueve por principios. Quiero decirle, el carácter no se parece a los sentimientos. ¿Qué es lo que hace el sentimiento? El sentimiento es lo que tiene una persona después de 20 años. No creo que te quiera. Hoy me levanté con un desánimo. Yo no siento que te quiero. ¿Sabes? Ay, se me fue el sentimiento. Y claro, entonces acaba el matrimonio. Pero ¿sabe qué hace la persona con carácter? Mira, hoy no siento que te amo, pero hace 20 años me comprometí contigo y para mí el amor es una decisión. Por eso sigo aquí contigo y voy a cultivar el amor. Amén. Dele un aplauso a Dios gigante, inmenso, de lo que es el compromiso. La quinta decisión que usted tiene que tomar para formar el carácter es la decisión de dar. Mire, Dios lo va a poner a dar. ¿Lo va a poner a dar qué? Tiempo, dinero, fuerzas, espacio, todo. Si usted quiere caminar con Dios, Dios va a trabajar en usted y en su dar. Inclusive muchas veces para que usted obtenga un milagro, usted tiene que hacer una siembra. Dios va a trabajar en su dar en todas partes. Y esto lo vemos y lo dijo en Lucas 6:38. Si usted quiere tener el carácter de Cristo, Dios va a hacer que usted deje su egoísmo. Porque el pecado lo ha hecho egoísta. ¿En qué consiste su egoísmo? Solo yo, solo yo, solo yo, solo mis necesidades. Es que yo tengo que ser complacido. Es que si no soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y la vida no funciona cuando yo soy primero. La vida está disfuncional cuando uno vive para sí mismo. La vida funciona cuando vivimos para otros. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque la vida no funciona con usted de primero. Por eso Dios le tiene que arrancar su egoísmo. Ahora, muchos de nosotros en la inmadurez pensamos que Dios quiere que demos para maldecirnos y quitarnos lo poquito que tenemos. Pero eso es muy falso. Porque Dios dice, quiero que des para poder volverte a dar. ¿Saben una cosa? El principio de la multiplicación financiera bíblica es a través de dar. Vuelvo a repetirlo, el principio de la multiplicación financiera es a través de dar. Los países que están siempre pidiendo están así, con la mano extendida, dame, dame. Y los países que siempre están dando son los que están así. ¿Y sabes quiénes son los que tienen la provisión? ¿Quiénes? Bueno, analícelo a nivel mundial. ¿Qué hacen las potencias? Dar, 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 dar.
Y nosotros no podemos entender porque nuestro egoísmo infantil nos hace pensar que Dios nos está quitando. Y eso es muy falso. Dios no le da a la gente que tiene pegante en las manos. ¿Sabe cuáles son? Aquellos que les llega, se les queda y Dios no les da. ¿Por qué no pasa? ¿Cómo da Dios entonces? Escuche lo que dice en esta declaración suya. El mismo Jesús declaró esto. Dice, den y recibirán. Dios lo va a poner a dar. Una de las cosas que enseña son los diezmos. Usted dirá, ay, yo no di el diezmo, ese pastor no me emboba. No se emboba usted mismo. Porque fue él el que dijo esto, no yo. ¿Sí? ¿Seguro? No se preocupe. Eso es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque lo que den a otros les será devuelto completo. Es que Dios es generoso. Usted no se ha pillado esto en toda su vida de caminar con Cristo, o cuando usted lee la Biblia que Jesucristo siempre está dando, siempre está multiplicando, siempre está dando milagros, siempre está dando una palabra de fe. Nunca Jesús está quitando. Usted no ve a Jesús quitando. Lo único que quita Él es el poder a los que tienen mala actitud. Que usted lo ve esos enfrentamientos con los religiosos. Pero siempre Jesucristo está dando. Siempre está dando su tiempo. No duerme. Está en la barca, muy cansado. Va por la tarde, está en Capernaum, sanó a todo el mundo. Y cuando dice todo el mundo, dijo todo el mundo. Y no le vivieron 5 pelagatos, le tuvo que haber venido toda la multitud, dice la Biblia. En un solo lugar estaban 15,000. A cada uno de ellos los atendió. Siempre les dio, dio de su tiempo. Por consiguiente, para hacer y tener el carácter de Jesús, para parecernos en Él, tenemos que hacer lo mismo. Pero si usted no es capaz de dar, por eso la gente que sirve en la iglesia es la que da. Usted podrá con envidia decir, uy, ¿este por qué sirve? Bueno, pues porque viene a dar. Y no sirven los que no dan. Entonces, usted podrá pensar y dice, no, es que el Señor me va a quitar. Quítese ese pensamiento de pobreza. El Señor no le quiere quitar nada porque aquí lo está diciendo. Ha apretado, le será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que vuelva para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. De la cantidad, escuche esto, la cantidad que den determinarán la cantidad que reciban a cambio. Pregúntese por qué no está recibiendo, es porque usted no está dando. Y usted dirá, pastor, no le estoy hablando solamente en el área financiera, le estoy hablando en todas las áreas. Pregúntese por qué no tiene amigos, porque usted no es capaz de dar amor a otros. Pregúntese por qué no tiene un servicio dentro de la iglesia, porque usted no quiere dar de sí mismo. Pregúntese por qué no tiene dinero, porque no quiere dar. Entonces por eso no recibe. Pregúntese por qué no tiene tiempo, porque no le ha dado tiempo a Dios. Dele a Dios el tiempo en la mañana y verá cómo le rinde el día. Si eso lo sé yo y cada rato se me olvida. Pero eso es formación de carácter. Todos los días Dios lo pone a usted a dar. Y nos cansamos de decirle y la gente comienza a decir, no, es que tú me estás quitando. Dios te está pidiendo. Comienza a dar. Es la formación de carácter que Dios te da. Y Dios siempre va a dar. Escuche, tanto amó Dios al mundo que dio. Dios tiene un carácter generoso. Repita conmigo, Dios tiene un carácter generoso. Sexta decisión que usted tiene que tomar. La capacidad, vamos a ver si me la pusieron allí. La decisión de aprender a decidir. Esto suena raro. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 5:37. Una de las cosas más difíciles a la hora de formar el carácter es la decisión, es decir sí cuando hay que decir sí, es no cuando hay que decir que no. Es aprender a hacer las cosas como Él quiere. Es aprender a sostener nuestro sí. Muchos de nosotros nos comprometemos con Dios y le dimos nuestra palabra. ¿Sabe una cosa? Dios nunca falla su palabra. Si Dios le prometió algo, téngalo por seguro que Él lo va a hacer.
Tarde que temprano lo va a hacer, si Dios se lo prometió. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros en nuestra falta de carácter? Nuestro sí, a veces decimos que sí lo vamos a hacer, nos comprometemos y luego hacemos lo contrario. Entonces uno encuentra a esos jóvenes que se comprometen, sí, yo tengo y lo voy a hacer esta semana, y pum, van y fallan. Encuentran los hombres, las mujeres en la iglesia, vienen, sí, pastor, espéreme. ¿Y qué pasó a última hora? No, es que no pude. Y vamos a ver lo que dice Mateo entonces 5:37. Si van a hacer algo, Mateo 5:37 arriba, en la traducción del lenguaje actual. Si van a hacer algo, digan que sí. Si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo, del maligno. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando usted se compromete a hacer algo en su carácter, hágalo. Y eso es parte de lo que usted tiene que aprender ahora que está caminando con Cristo. Cristo le va a decir, oye, ¿no te comprometiste? ¿Sabe qué nos pasa en nuestra inmadurez? Que le hemos prometido a Dios cosas hace años y se nos olvidaron. Y luego cambiamos. Yo conozco gente que pidió a Dios un trabajo. Señor, yo te pido que me des un trabajo. 6 meses después lo cambiaron sin pedirle al Señor nada de vuelta. Yo le dije, ¿pero qué estás haciendo? ¡Pum! Pierden sus trabajos o se entra en una crisis. Pero tú no le habías pedido a Dios eso. ¿Por qué no te contentaste con lo que tenías? Ahora, si quieres, pídele a Dios otro trabajo y dile, Señor, yo me comprometí, si quieres me cambias tú de trabajo. ¿Estamos? Pero nosotros creemos que Dios no nos escuchó. Y a veces uno hace esas oraciones, Señor, yo iré, yo haré todas las cosas, y no le cumplimos al Señor. Por eso, una de las cosas que Dios va a hacer en usted es a enseñarle a decidir correctamente. ¿Quiere un gran consejo que escuché de un gran pastor? Decía, todos los días aprenda a decir no por lo menos una vez. ¿Qué hacen los jóvenes? El Señor dijo, aprendan a decir no. Decir no es difícil, decirle no a un hijo es muy difícil. El esposo decirle no a una esposa es difícil. La esposa decirle a los hijos es difícil. El decir no es muy difícil, pero todo empieza con una decisión. ¿Quieres un poco de marihuana? No. Pero todos se sienten obligados al sí. Ay, quisiera cambiar y quisiera comprarme todas estas cosas. ¿Por qué no te metes las manos al bolsillo y dices, no es el momento para hacerlo? Entonces, una de las cosas que Dios va a hacer con nosotros es enseñarnos a decidir. Y usted se va a encontrar con esas decisiones continuamente. Usted se va a encontrar con esas decisiones en todo tiempo y en todo lugar. Usted se va a encontrar con que Dios le enseñe sí o no, sí o no. Y cuando usted diga sí, Él espera que usted lo respalde. No venga y con Dios lo que decimos usualmente es, venimos a la iglesia, Señor, voy a caminar contigo. Y pasan un año y usted dejó su promesa. Y usted se pregunta por qué Dios no lo bendice. Bueno, porque su sí es no y su no es sí. Por eso Dios no lo bendice, porque usted no es comprometido. Pero note una cosa, ¿cómo es Dios? Dios es comprometido. Él le dijo, sí, voy a estar contigo todos los días, y todos los días dice que está con usted. Note las promesas de Dios, vaya leyendo la Biblia, y todo lo que promete cumple. El sí del Señor es un sí, y el no del Señor también es un no. Y a veces Él no dobla, pero a veces uno le dice, Señor, ¿puedes cambiar de opinión? Y Él a veces cambia de opinión. Pero el sí, lo que Él se compromete, téngalo por seguro, Él se lo va a cumplir. Por eso Él nos enseña y usted tiene que aprender la decisión de decidir. La séptima decisión que lo ayudará a tener carácter es la decisión de no controlar a otros. Y esta la escogí porque es una problemática que tenemos. Es el control. Tenemos un control abundante. Y note una cosa, Dios no lo controla a usted. Escuche esto, que eso es muy importante escucharlo. Esto lo encontramos en Juan 6:66. Dios no es un Dios controlador. Quiero que se quite esa mentira de su mente. Si usted quiere salir hoy a pecar, ¿sabe qué le dice Dios? No lo hagas. Pero Dios, si usted no quiere, Él no le evita su pecado.
Y esto es muy duro. Usted puede salir hoy por allá y puede salir a fumar y usted puede salir a lo que quiera. Y Dios dice, no te voy a quitar tu libre albedrío. No te voy a controlar. Dios no lo va a controlar. ¿Qué hacemos nosotros? Lloramos. Dios no le encuentra un hijo diciéndole, mi amor, por favor, no te vayas. Dios dice, no quiero que te vayas, pero si deseas irte, no hay ningún problema. Pastor, ¿pero por qué lo dejó ir? Porque no quiere estar. Y Dios respeta su libre albedrío. Yo conozco jóvenes que han estado pecando y se metieron en una cosa que Dios les dijo que no. Y me aterró porque Dios no metió sus manos. Y yo le ayudaba a Dios, Dios, pero mira, Dios, pero haz esto, pero Dios hace esto. Y Dios me dijo, suéltalos. No me quieren oír, no hay ningún problema. Pasó el tiempo, los jóvenes se cayeron. La embarrada fue mayor de la que... Y yo me quedé aterrado. Le dijo en sueños y quisillé toda la... Y dijo, wow. Porque el Señor respeta su libre albedrío. Mire, si mi hija tuviera un teléfono celular y está haciendo lo incorrecto, yo se lo quito, la cojo, la encadeno, la pongo 10 años allá, en la torre, hasta que venga el príncipe azul. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa? Dios no hace eso. Dios dice, no utilices el teléfono. Y ella utiliza el teléfono. Y Dios dice, no hay ningún problema. No lo utilices, hija. No quiero. Dios no controla. Y lo vemos aquí. Escuche lo que le dijo a sus discípulos. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto fue una situación donde les dijo, y él no se puso a llorar, versículo 67. ¿Sabe qué hizo? Él ni lloró, ni hizo un escándalo, ni lo pataleó, ni le manipuló, ni se hizo el bravo con él. Entonces ya no te amo. No, ¿sabe qué hizo Dios? Escuche lo que dice. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros? Si quieren ir, ¿qué más voy a hacer? No hay ningún problema. No va a ir. Y cuando vaya por la 99, es porque la 99 clamó desde el lugar donde clamó. Porque Él respeta su libre albedrío. Dios es un caballero. Dios no entra a su casa y ¡pum! Vuela a la puerta. Yo lo haría. Soy papá. Dios entra, toca, y si no le abrieron, no hay ningún problema. Se puede quedar allá afuera. El Dios del cielo cruzó los cielos, el mar, los universos, vino a la tierra como un rayo veloz y lo único que lo para es usted. Tremendo. Tan grande y lo único que lo para es su decisión. Entonces Dios no lo va a controlar. Él les dice, ¿quiere acaso irse usted? ¿Quieren acaso irse ustedes? No hay ningún problema. Por eso me canso de decir a los líderes y a todos en la iglesia, la gente tiene que querer. Usted tiene que querer hacer los cursos. Usted tiene que querer. Ahora, les pedimos el favor. Sanidades, solamente tenemos 8 o 10 plazas. Conéctate igual. Y tenemos gente en la parte de atrás. Es decir, book. En reserva. No utilice el puesto de una persona. Porque si usted empezó y a las 3 semanas, a las 4 semanas usted no viene, pues le quitó el puesto a una persona que sí quería. Hágalo dentro de 15 días. Perdón, dentro de 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque Dios va a querer trabajar en usted. Dios quiere que usted Él quiere entender, Dios no lo va a manipular. Entonces los discípulos le contestaron lo que le contestamos nosotros. Señor, claramente Pedro decide, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que tienen vida eterna. El Señor a nadie obliga. Y les cuento una cosa, ¿usted puede hablar más del Señor? Tampoco lo obliga. Eso quisiéramos nosotros los seres. Uy, Señor, por favor. Y él dice, tranquilo. Y le dijo el profeta, le dijo, mira, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Cuando una persona no quiere hacer lo que Dios quiere, no lo rechazan a usted. Los que controlan son los testigos de Jehová. Por eso es que el fin de semana todo el mundo toca la puerta y es una presión. Venga a la iglesia. Y todo el mundo se esconde bajo la puerta detrás y espera. Y el testigo de Jehová pues haciendo su trabajo de control. Y todos escondidos. No, Dios no lo va a controlar. Dios no es una religión. Escucha esto, Dios es una relación. Todos saben a lo que me refiero. No quiero decir mal de ellos. Lo que quiero decir es, Dios es una relación.
no una religión. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Muy bien. La séptima decisión que Dios quiere que tomemos para nuestro carácter es la decisión de perdonar. La octava, perdón. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora, el Señor dice, Señor, perdona a los que no saben. Y aquí les digo una cosa, el proceso de perdón es de las cosas más tenaces en la formación de su carácter. Porque a usted le duele. Y aquí le pregunto, ¿tiene usted algo con alguien? Suéltelo. Porque Dios dice, no te voy a perdonar si tú no perdonas al otro. Perdónanos a los que nos... perdónanos como también nosotros... bien, muy bien. No pase la lección, no, seguro que sí, estoy pensando en otra cosa. Entonces, lo que Dios nos dice a nosotros es, el perdón es importantísimo. ¿Por qué es tan importante? Porque Él es perdonador. Y usted no quiere, usted da, pero Él dice, tienes que perdonar. Por eso, cuando una persona viene a la iglesia, lo primero que Dios los lleva es a trabajar el perdón. Y quiero decir una cosa bien importante, que el perdón es una cosa que comienza por casa. Y las personas que más tenemos que perdonar no es el de la tienda que no le vendió a usted hace 8 años, no es el del supermercado que no le fió. El que más usted tiene que perdonar es al esposo y a la esposa, a los hijos, a los que están en casa. Porque son los que más les han hecho daño. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo que me han hecho daño? Sí. ¿Por qué? Porque son las personas que más vivieron con ustedes o con nosotros. Usted tiene que perdonar a sus hijos. Tiene que perdonar a su esposa, a su esposo. Pero usted no puede caminar con Dios si usted no perdona. Porque Dios, el carácter de Dios es perdonador. Y les digo una cosa, es muy difícil. Es muy difícil porque uno no quiere perdonar. Ahora, la manera de perdonar es recibiendo su amor. Es muy tenaz esto. Entonces Dios lo va a colocar en situaciones que pasando el tiempo usted va a tener que perdonar y va a tener que perdonar a aquellos que lo amaron mucho. Quizás el primer o las primeras etapas que nosotros le pedimos a la gente en la iglesia que haga es que comiencen a perdonar a sus padres. Porque como no perdonan a su papá, creen que Dios es así. Si su papá era un padre ausente, Dios no existe. Si su papá era un padre exigente, Dios es exigente. Si su papá era un papá que lo permitía todo, el creyente piensa que Dios lo permite todo. Entonces necesita un proceso de limpieza y entrar a reconocer quién es Jesucristo. Ahora, quiero decirle una cosa, el proceso de perdón, lo he comprobado, no es un proceso de un día, es un proceso de toda la vida. Usted se encuentra muchas veces perdonando a su papá toda la santa vida. ¿Y por qué lo tengo que perdonar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque es un proceso que Dios está haciendo y si usted se quita de ese proceso, usted no crece en la madurez de Cristo porque Cristo perdonó todo. Amén. Novena decisión que usted tiene que tomar, y aquí esta es muy dura, y es la decisión de pagar el agravio. O sea, Jesús perdonó, tiene que perdonar. Ahora, la decisión de pagar el agravio es una decisión de las más duras en la vida cristiana. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Nos dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y aquí viene Pablo, y aunque no lo dijo el Señor Jesucristo directamente, Pablo lo está diciendo en su nombre, seguro. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Miren, caminando con Cristo, Dios los va a llevar hasta un momento donde usted tenga que perdonar y limpiar el mes que le dejaron los que hicieron. Lo repito, caminando con Cristo, Dios lo va a llevar a puntos en su vida donde usted perdone, pero también limpie la basura que dejaron los demás. Y eso es muy tenaz. Les cuento lo que le pasó a Joyce Meyer. Joyce Meyer es una pastora y ustedes pueden ver el testimonio online. Ella, su papá la abusó sexualmente por lo menos 200 veces, cuenta su testimonio de pequeña. El abuso fue tremendo. Ella conoció a Cristo.
Y Cristo la llevó a perdonar, formó su carácter. Pero también la llevó, ¿sabe a qué? A pagar el agravio. Al final, en sus días, se llevó al hombre, al padre a su casa, lo tuvo, le explicó quién era Cristo, lo mantuvo, lo vivió, lo bendijo, hasta el punto de que el hombre murió y conoció a Cristo. Antes de morir conoció a Cristo y se fue con Cristo. Dios nos va a llevar a situaciones donde usted y yo tengamos que arreglar lo que otros nos hicieron mal. Y usted dirá, pero ¿por qué? Dice la esposa. Pague el agravio. El padre dice, pero ¿por qué? Pague el agravio. ¿No nota usted una cosa? Que siempre que nosotros lo hacemos mal con Cristo, dejamos todo hecho un mes, un desorden total en la vida de las personas. ¿Y qué hace Dios? Me perdona y me ayuda a arreglar el desorden que yo dejé. Entonces Dios lo va a formar arreglando lo desordenado que usted dejó o que la otra dejó por su pecado. Y eso son noticias para todos nosotros. Dios lo va a llegar a momentos donde usted tenga hijos. ¿Por qué yo tengo que pagar esa deuda? Porque usted tiene que vivir el agravio. Porque Dios lo hace con usted. Uy, todos los desórdenes que he dejado, y Dios comienza a componerlos, a pagar el agravio. Entonces me dice Dios, ¿y quién eres tú para no pagar el agravio cuando yo lo he pagado por ti? ¿Te crees mejor que yo o con más derechos? Eso es puro carácter. Eso es pura resistencia, pura espalda. Cuando digo espalda, usted soporta una cosa y Dios le está diciendo, soporta el doble, amigo mío. Usted lleva 5 ladrillos y Dios le dice, quiero formarte a que puedas responder por 10 ladrillos. Ah, pero 10 ladrillos, hijo. Vas a tener una espalda cuando salgas conmigo, que usted va a poder tener problemas así de gigantes en usted y Dios lo va a llevar por el camino. ¿Quiere tener el carácter de Cristo? Eso es lo que Él va a hacer. Entonces hay hogares que se destruyen porque hay uno que no quiere perdonar, hay otro que no quiere arreglar el mes que el otro dejó. Y usted está en todo su derecho porque Dios nunca lo va a obligar. Nunca. Pero quiero decirle que Dios muchas veces lo va a llevar a ese agravio, a pagar ese agravio. Y usted se va a encontrar en situaciones donde usted tenga que compartirle a la persona más indeseada. Una de las formas que Pablo le decía a la gente, a la iglesia, cuando se quejaba acerca de los demás, les decía, ¿sabe cómo se tienen que vengar? Que se conviertan a mí. Señor, pero este desgraciado me hace esta y tú me pides que vaya y lo bendiga. Y el Señor dice, sí, eso es lo que quiero. Qué tenaz. Pero no es tan tenaz porque eso es lo que Dios hace con usted y conmigo. ¿O acaso se le olvidó que Dios está pagando el agravio por todas las bobadas que hemos hecho? Que esa infidelidad no la arregló Dios. ¿Acaso se le olvidó a usted que todas las cosas y todos los desórdenes que hemos hecho, de todo el robo y todo, no los arregló el Señor? Y el Señor saca y paga, saca y paga, saca y paga. Entre ese concepto nos va a meter un buen balazo. Venga, otra vez lo vuelves a hacer, te mando conmigo. Cuidadito, desgraciado, que te cojo y... ¿Sí o no? Usted se ríe, pero cuando las hace, el agravio. Dios nos va a hacer pagar el agravio. Y usted va a tener que perdonar desde cero y hasta hacerlo. Conozco mujeres que fueron y tuvieron infidelidades y el Dios las llevó a criarles el hijo. Y dice, pero pagó el agravio. Qué tenacidad la de los hijos de Dios. Dios quiere hacer un carácter en usted tan grande. Pagar el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados, Señor? Esa es muy dura. Todas son muy duras, pero ese es el proceso que Dios lo va a llevar. Y usted va a tener que sacar y ¿sabes una cosa? Pues yo lo pago. Hay errores que hemos tenido nosotros y la gente se va y no nos paga la peregrinación, no nos paga una cosa, no nos paga la otra. Y nosotros, bueno, le cobramos, no. Nosotros pagamos el agravio. Que en el cielo tenemos otra cosa. Dios nos paga a nosotros. Porque creen que dicen o lo que sea. Se van y el otro nos insultaron en Facebook. Nos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Pagamos el agravio nosotros, callados.
Más bien los bendecimos. Y que el Señor los bendiga. ¿Por qué? Porque no nos toca. Porque ya Él ha pagado muchos agravios por nosotros. Última decisión, y la más difícil de todas. La decisión de amar como Cristo ama. Es la más tenaz. Si usted quiere tener el carácter de Cristo, Dios lo va a llevar a amar como Él ama. Y esto es mucho más tenaz. Porque recuerde, para Dios el amor no es un sentimiento. Para Dios el amor es una decisión. Y Juan 3:16 nos dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio. Porque Dios amó tanto al mundo que perdonó. Porque Dios amó tanto al mundo que insistió. Porque Dios amó tanto al mundo que pagó, que se negó a sí mismo. Porque Dios amó tanto al mundo que puso a Dios de primero. Porque Dios amó tanto al mundo que esperó. Porque Dios amó tanto al mundo que aprendió a decidir. Porque Dios amó tanto al mundo que no controla. Es la más dura de todas. Y usted se va a encontrar que hay momentos donde Dios lo va a poner y dijo, ¿me amas o no me amas? Apacienta mis ovejas. Señor, pero... Y el amor nos va a mover a obedecer. Pero no el amor de sentimiento. Ay, el hijo le dice a los padres, yo no quiero obedecer. Es normal que usted no quiera obedecer. ¿Quién quiere obedecer? ¿Quién se quiere someter bajo una autoridad? Nadie. ¿Quién quiere obedecer? Pero el Espíritu Santo en uno lo lleva a hacer eso. No salgas con esa chica, estás desgraciado, estás muy joven. No quiero. Por amor a Cristo, usted lo hace. ¿Y sabe qué hace Dios? Luego lo bendice. Esta es la parte más difícil. Porque usted va a ser enfrentado a que por amor, por decisión a Él. Recuerde, el amor para Dios no es un sentimiento. Ay, sentí unas cosquillas en mi corazón. No. Dios no tiene corazón físico. Dios decide amar. ¿Cómo está su capacidad de amar? Si usted solamente decide por usted mismo, está muy baja. Todavía eso es un bebé en Cristo. Crezca. No se quede con el complejo de Peter Pan, que es quererse quedar pequeño e infantil. No. Ya pudiendo recibir carne, siguen queriendo recibir leche. Vamos a ponernos en pie y reflexione en lo que el Espíritu Santo le está diciendo en este momento. Y regálame una... Y vamos a orar. Le quiero invitar a orar en este momento.